Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues estamos aquí desde nuestros estudios grabando un podcast más de Las Hijas de la Malinche y la verdad es que estoy muy contenta porque como ya les habíamos comentado, estamos en nuestra temporada número 8 y muy contenta porque hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada que ya estuvo. Si no mal recuerdo, creo que fue nuestro segundo podcast de hace 2 años y fue tan poquito el tiempo que tuvimos en aquella ocasión que días después yo empezaba a descubrir qué más cosas hacía y decía, ¿cómo es que esto no lo platicamos en el podcast, no? Y creo que eso es importante porque hay mucha información que nos sirve obviamente a nosotros las mujeres, pero también a toda la sociedad en general. Así es que para mí sí era importante tenerla de nuevo conmigo y tenerla para seguir hablando del tema, para seguir festejando la vida. Y yo le doy la más cordial bienvenida a la doctora María del Rosario Texis Zúñiga. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y me da mucho gusto estar en este espacio y acompañarte nuevamente porque creo que Las Hijas de la Malinche es un espacio muy importante para las mujeres de Tlaxcala. Pues sí, yo creo que sí y yo creo que, bueno, ya en algún momento había compartido con ustedes parte de su trayectoria y de su vida académica. Y no me gustaría dejar de hacerlo porque quiero que vean realmente la mujer que está con nosotros el día de hoy, lo preparada que está sobre los temas que ella justamente aborda y toca desde esta parte del activismo. Entonces, pues miren, ella es licenciada en Trabajo Social, es maestra en Ciencias Sociales y doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con una especialidad en Sexología Educativa. Es investigadora y docente de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es candidata a investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Actualmente pertenece al Sistema de Especialistas de Estudios de Género y Feminismo del CIEC UNAM. Es experta en estudios de género, experta en atención a la violencia sexual, experta en diagnósticos y atención de impactos socioemocionales de las violencias y el contexto de mujeres y jóvenes. Es co-creadora del programa Sanarme, que es atención psicológica integral con perspectiva de género, que se encuentra dentro de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Sus líneas de investigación se centran en el embarazo, el aborto, género, juventudes, derechos sexuales y reproductivos, violencia de género, salud socioemocional y educación. También ha publicado un libro y artículos en revistas a nivel nacional e internacional. Ha participado como conferencista, capacitadora, tallerista y ponente en eventos internacionales y nacionales. Es evaluadora de procesos y políticas públicas a nivel local y nacional sobre género. Adicional a ello, se desempeña como directora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, que se llama DEDESER, en Tlaxcala, del 2009 a la fecha. Forma parte del grupo de expertas invitada para incluir la perspectiva de género en investigaciones del Instituto Nacional Electoral. Es integrante académica del grupo interinstitucional y multidisciplinario de la Alerta de Violencia para el Estado de Tlaxcala, que implementa la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVID, así como experta para el análisis de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, y forma parte de la red de profesionistas latinoamericanas que atienden la salud mental desde diversos enfoques,
coordinado por el doctor Hugo. Forma parte del grupo que elaboró el protocolo de actuación para la prevención, atención e investigación, mecanismos de justicia restaurativa y sanción en materia de género, acoso y hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Así que ustedes díganme si no vale la pena volver a saber toda esta trayectoria que tiene la doctora Rose, como le gusta que le digan. Y como tú lo decías, sí, este espacio es importante para las mujeres. Y yo creo que ninguno de lo que mencionamos es ajeno a nosotros. Hay un contexto cercano, seguramente, muy de nosotros, que sabemos que alguien está pasando por una situación similar. Y por eso es importante volver a platicar con ella, porque en diciembre ella hizo favor de invitarme a una reunión en donde ella platicaba del aniversario de DESER, que es en Tlaxcala, que cumplía 20 años. Y la verdad es que yo decía, 20 años en Tlaxcala, de los cuales estos 20 años, pues ella ha formado parte importante de esta organización civil. Y a mí me gustaría puntualizar, Rose, justo cómo llegas a esta asociación civil. Sí, pues muchas gracias. Creo que yo llego muy joven a DDCER, ¿no? Acababa de entrar a la universidad, ¿no? Ujú. Y a mí me invitaron, porque hay un proceso en la universidad que te otorgan una beca. Yo venía con una beca por deporte, ¿no? Y ahora no, ¿no? Entonces, en ese momento hacía deporte, entonces Ok. tenía una beca deportiva y me dijeron, tienes que hacer un servicio como de reciprocidad de esa beca, lo tienes que hacer en algún área de la universidad, y en ese momento la directora de DESER estaba coordinando el programa. Entonces me invitó, me dijo, ¿cómo ves? Inclúyete acá, vienes, hacemos actividades. Y yo empecé a ver que no solo hacía actividades académicas, sino que hacía actividades de dar talleres, cursos, y entonces yo me empecé a involucrar, ¿no? Dije, pues a mí me interesa, me gusta. Y justo venía el tema de la despenalización del aborto Ok. en la Ciudad de México, estamos Ujú. en 2007, Ok. y entonces yo estaba así como fascinada porque era un proceso donde muchas feministas en todo México y en América Latina pues estaban en esa disputa y estaban muy contentas por el logro y el avance que se tenía. Y pues ahí me empecé a enrolar con los temas, me empecé a capacitar. Ya en 2008 me invitaron a trabajar en un proyecto Equidad de Género y de DESER a nivel nacional, en un proyecto que hablaba sobre la salud de las mujeres. Lo que Mm. impulsaba un poco era el tema del aborto Ujú. en ese momento, pero sin hablar como tal del aborto en sí, sino de la salud de las mujeres. Ok. Y ya en 2009 me invitan a empezar a trabajar como, se llamaba en ese momento líder, ¿no? Había una directora y entonces yo era la segunda de a bordo en Ujú. 2009 y me dijeron, queremos probar un año contigo, ¿qué está pasando? Y yo dije, pues yo puedo. Y además estábamos hablando de una joven pues Ujú. universitaria, no había cumplido, o sea, estaba por cumplir 20 años, o sea, yo no Súper tenía, vivía jovencita. con mis papás, entonces estaba como muy contenta porque pues alguien había mirado en mí como algunas habilidades, ¿no? Entonces Ujú. ya justo a finales de 2009 le agradecen a la anterior directora y entonces cuando llega me dice, ya no va a haber DDCER y yo, bueno, ay, yo, o sea, no me veía tan impactada porque yo Ujú. decía, pues yo sigo estudiando, ¿no? O sea, Claro. y entonces, no hay problema, pero ya justo en enero me hablan y me dicen, oye, queremos probarte. A mí, yo tengo 20 años, la mujer que dirige, pues es una mujer de unos 40, ¿no? Ujú. Entonces dice, queremos probar a las juventudes. ¿Te atreves a ir? Pues sí, este año cumplo 21, estoy estudiando, no termino la carrera, pero sí lo acepto. Si te probamos 6 meses, si funciona, DDCER se queda y si no, pues cerraremos Tlaxcala, porque DDCER está en más estados del país, está en 12. Y Ah, ok. entonces hay 12 directoras. O sea, eh, no hay en todo el no, no, país. no. Ah, Estamos ok. distribuidas en 12 estados Ujú. y pues en Tlaxcala es uno de los estados que nunca ha sido prioritario justo porque hay otros problemas más graves como la trata y otros más, pero no como han visto que el tema de derechos sexuales y reproductivos es un poquito antes del tema de la trata. O sea, si no Claro. tenemos derechos sexuales y reproductivos, pues podemos llegar a ser víctimas de trata. Pero bueno, el chiste es que así me invitan y llego en 2010 a ser la directora. Y pues sí, el reto más grande era, primero era joven,
soy una mujer de una comunidad rural e indígena, ¿no? O sea, tengo rasgos y características pues muy tlaxcaltecas, ¿no? Y Sí. entonces, pues, además quien me antecedía, pues era otro tipo de persona, ¿no? Y además Ujú. güera, ¿no? O sea, otro tipo de estigma que tenían con otra formación Okey. docente. Entonces, yo era una universitaria, o sea, joven, Ujú. y el estigma que hay hacia las juventudes es muy grande, ¿no? Entonces, Sí. cuando empecé, pues fue muy complicado, ¿no? Pero aún así, llegó agosto, me hicieron una evaluación y me dijeron, no, sin problema, estamos contentísimas, es un trabajo muy importante lo que tú estás haciendo. Y bueno, pues ahora aquí estoy empezando mi año 14, ¿no? Tu De año dirigir de ser. okey, pero de este año 14 ya tenía 4 antes ahí en Tlaxcala. Sí, Okey. ya tenía un poquito, ya tenía 6 años. Oye, y en esta prueba que tú tuviste de los 6 meses, ¿qué te asombró de ser? Pues primero, a mí me asombró la capacidad que teníamos de no solo transformar la vida de las personas, sino Sí. también, perdón, sino también la capacidad que tenía de transformar nuestra propia vida, ¿no? Okey. Ese es un momento así, o sea, y lo pienso así, que yo aprendí muchas cosas en mi familia, en mi contexto, que eran muy violentas, muy machistas, muy misóginas, Mm. y que yo reflexionaba cuando estaba en DDC y decía, eso no está bien, ¿no? A mí no me gusta, o sea, antes de estar en DDC yo sentía que no era mi espacio, sentía que era muy violento el municipio donde vengo, o sea, sentía que era muy complicado, pero Ujú. ya cuando estuve en DDC, ¿no? Y después cuando fui directora yo veía, no solo es en mi municipio, es en toda Tlaxcala, ¿no? Y entonces una de las cosas que más me impactó es que no, todavía no había mucha apertura para hablar de los temas, ¿no? Claro, sí, estamos Entonces, hablando de hace 14 años. hablar de derechos sexuales y reproductivos era muy complicado, ¿no? Hablar de la anticoncepción de emergencia en ese momento, porque era el No, bueno. boom de la anticoncepción de emergencia, era, es abortiva, este te va a causar daños, ¿no? Y nosotros éramos las primeras que llevábamos un tema a la mesa, a decir que la anticoncepción de emergencia ni era abortiva y era un anticonceptivo que podían utilizar las mujeres. Y además de eso, imagínate sumarle el tema del derecho a decidir que tiene que ver con el tema del aborto. Nosotras ya empezábamos a dar nuestros primeros acompañamientos de aborto por violación o por violencia sexual. Pues después de la despenalización alguien lo tenía que hacer y en Claro. Tlaxcala fuimos nosotras las pioneras que empezamos a hablar del tema, acompañaba a mis propias compañeras, me tocó llevar por primera vez a una mujer a la Ciudad de México, acompañarla a los hospitales que estaban, los públicos, para la Ujú. interrupción del embarazo. Me tocó ya como directora acompañar no solo a una usuaria, sino a niñas, adolescentes, y pues había que entrarle al tema, ¿no? Ujú. Pero también me tocó parar, fíjate, que una iniciativa de ley, a mí me entregan la dirección en enero y los primeros días de febrero lanzan una iniciativa de ley de protección de la vida desde la concepción. Es una ley o una propuesta de los antiderechos. Y Okey. entonces me dicen, pues tú te tienes que ir a parar, explicar por qué, y yo así, ok, y con los diputados, ¿no? Y entonces yo iba a pedir mis propias citas, ¿sí te das cuenta? Entonces yo llegaba con la diputada, con el diputado, oiga, vengo a pedir una cita con el diputado. ¿Quién la busca? No, pues y yo decía, no soy licenciada, no, o sea, todavía me falta como un año para terminar. Y decía, pues Rosario Texis, bueno, ajá, está bien. Y ya me atendió un par de diputados. ¿Y tú quién eres? ¿No? Y yo, pues yo soy la directora y era la visión adultocéntrica de, ¿cómo? ¿No? Y entonces muchas veces el trato muy, muy malo, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho que tuvieron que venir como muchos respaldos a nivel nacional para parar esa iniciativa, sobre todo porque como no pensaban que las jóvenes pudiéramos hacer mucho y en Tlaxcala era muy mal visto que defendiéramos los derechos, ¿no? Me acuerdo que fue la primera vez que no la que marché, sino que yo organicé una marcha, ¿no? Y entonces dije, Okey. vamos a pararnos afuera del Congreso y vamos a marchar porque nuestros derechos son importantes. Invité a mis compañeras, invité a mis amigas, pero todas me decían, sí, vamos, pero es que nos va a ver nuestro papá, nuestra mamá, entonces, ¿qué hacemos? Y yo, pues, hagamos una estrategia, se van a poner antifaces, ¿no? Ujú, Y eso ujú. es muy, muy icónico porque es el momento donde
vinieron de la Ciudad de México, de Hidalgo, de Puebla y nosotras de Tlaxcala. Y todas las de Tlaxcala teníamos nuestros antifaces, ¿no? Y yo era la única que estaba a la vista y así. Sí. Pero todas mis compañeras, amigas y personas que colaboraban en DDCER, pues no, en realidad ellas decían, no quiero que muestren que yo estoy pidiendo o atentando contra el Estado, ¿no? ¿Te das cuenta de hasta dónde llegaba nuestro miedo? Sí, era muy grande. ¿No? O sea, de no poder dar la cara a un tema en el cual yo estoy de acuerdo, o sea, sí, pero que no me vean, claro. ¿no? Y era muy complicado. Entonces, Guau. esa fue la primera ocasión que me enfrenté justo, no solo a un sistema, sino pienso que a toda una estructura patriarcal y simbólica de qué debemos hacer las jóvenes, las mujeres, ¿no? Y en el tema de la defensa de los derechos. Y yo dije, yo de aquí, yo voy a seguir marchando por eso, para que se cumplan, ¿no? Y logramos ese día hablar con las diputadas, llegamos a acuerdos y finalmente pues no avanzó la ley, ¿no? Se quedó parada. Nosotros somos uno de los estados donde no hay una ley de protección a la vida desde el momento de la concepción, que es una propuesta antiderechos. Y entonces, bueno, pues imagínate, estamos aquí hasta ese momento, Claro. que es bastante importante, y pues desde ahí empezamos con el tema de los derechos. Para mí es impactante porque no había manifestaciones, éramos muy poquitas, estoy hablando de, si éramos 20, las que estábamos de Tlaxcala éramos muchas. 20 con antifaz. ¿No? Y entonces era muy extraño y además la gente era poco respetuosa, ¿no? Ya váyanse a sus casas, ya chamacas, ¿no? Y entonces así fue un par de años, ¿no? Entonces eso me parecía muy importante y esos fueron mis primeros momentos de protagonismo en la vida y pues me fui formando en efecto, yo decía hay mucho que hacer, me empecé a formar, ¿no? En equidad, siempre le han apostado a la capacitación en DDCER y pues nosotros recibíamos procesos de capacitación cada 3 meses. Okay. Entonces, pues eso era importante, pero claro, lo más impactante pues era que venía en un contexto muy difícil, era una joven y además de eso pues sin tanta experiencia, ¿no? Oye, y como un poco regresando, es decir, ya tienes este contexto, empiezas a trabajar, como tú dices, te das cuenta que algunas cosas no checaban desde tu infancia, desde la adolescencia, pero justo te quiero preguntar, ¿en qué momento tú en esta parte de ser niña o de ser adolescente, ahora lo veías como, claro, pues esto era una violencia, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas compartir? Es que, digo, tengo muchas porque mi historia de vida es muy así, o sea, bueno, quiero contarte una historia que es muy, es muy personal, pero mi papá me decía calichona. Porque yo era líder, ¿no? Y entonces me decía, es que mi hija es muy calichona. Y yo no sabía que era ser calichona, ¿no? Okay. Ya después, cuando obviamente ya te vas a la literatura y decía, pues sí, es ser como padrote, madrota en este sentido. O sea, calichón es un padrote o una madrota. Okay. Ajá, y mi papá me decía así, ¿no? Y yo no lo entendía, entonces en ese momento no me parecía mal. Pero yo cuando tenía 12 años, un día iba caminando y yo veo que me invita mi padrino de primera comunión, o sea, entonces te digo, de bautizo y primera comunión, me dijo, quiero que vayas a mi casa, sí, no sé qué, voy a ir a tu casa y me daba dinero, ¿no? Llegamos a la casa y había muchas chicas en traje de baño, en una alberca, y yo decía, wow, tiene mucho dinero, pues ¿qué hace, no? Y entonces yo salí y un día lo encuentro en la calle y le digo, oye, padrino, ¿tú qué haces? Y me dijo, no, pues yo, y le dijo, yo vendo a estas mujeres, pero así como una cosa despectiva y me dan dinero. Si tú quieres, vas a ganar lo que... Y entonces en ese momento yo dije, eso es un delito, ¿no? O sea, no sabía ni qué palabras ponerle, pero dije, yo no voy a regresar con él y jamás volví. Jamás volví porque eso fue para mí llegar a mi casa y le dije a mi mamá, le pregunta a ella primero porque no, mi papá no estaba, le dije, oye mamá, el que le dicen el gavilán, ¿no? Porque le dice, imagínate, ¿no? Al que le dicen el gavilán, ¿quién es? Es tu padrino. Digo, sí, pero ¿él qué hace? Y no, pues lleva a las muchachas a trabajar a la Ciudad de México. No, o sea, pero él dice que las vende. Y mi mamá intentaba como... Darle la vuelta. Entonces ya cuando me dije, no. Y le dije, eso es malo. Eso no está bien, ¿no? ¿Por qué las tiene que vender? Y entonces dije, yo ya no voy a querer porque ese dinero que me da no es un dinero de él. Es de ellas, ¿no? Entonces no sabía ni ponerle un nombre ni nada. Sí. Pero desde ese momento yo no quise.
Y entonces ya cuando entré a la preparatoria, yo le dije a mis papás que yo no quería estudiar en Teolocholco, ¿no? Yo no quiero estar en ese municipio, yo quiero irme a otro municipio, yo no quiero seguir acá, ¿no? Entonces yo quería irme, no por otra cosa, sino porque el contexto era muy complicado y además porque todos los días caminaba y me decían, no vais a encontrar a un padrote, ¿no? No vayas a encontrar, si te dicen que te subas, no te subas, ¿no? Y entonces muchas veces me pasó, muchas que te decían, súbete, ¿no? Y te iban acompañando durante todo el camino. Imagínate el trauma de ver, y yo veía a mis compañeras, pues muchas que resultaron embarazadas de una situación pues de abuso, porque eran pues Claro. padrotes que iban por ellas a traerlas, ¿no? Entonces a mí no me gustaba. Y ya después de eso, pues yo fui comprendiendo un poco más, leyendo sobre el tema, sabiendo que era un problema, ¿no? Y entonces ya cuando encuentro a DDCER, pues caí en blandito, porque dije, sí, en efecto, aquí trabajamos por los derechos de las mujeres. Claro. Yo por eso yo digo que sí soy feminista, ¿no? Y entonces creo que justo en efecto yo me hice feminista con mi propia historia, ¿no? O sea, que algo que yo no quería. Y con mis hermanos pues era lo mismo, ¿no? Luego mis hermanos era mucho, ponte delgadita, ¿no? O sea, mi hermano era mucho de, ay, es que no eres delgadita y así no vamos a ganar dinero, ¿no? Y yo decía, ¿de qué? Y ya no, o sea, ya entendía, Sí. pues hasta que él me decía que justo por eso, ¿no? Y entonces decía, no, pues hay muchas mujeres que te vea uno y te lleve a trabajar, ¿no? Y te saque de pobre, ¿no? Y como le dicen mucho en la región, que te vayas a chambear, ¿no? Te vas a chambear y ya vienes y nos sacas de pobre, compras casa, carro, ¿no? Y entonces imagínate ese esquema y esa estructura de que se tenía. Entonces a mí no me gustaba mucho. Y cuando empecé a estudiar trabajo social y empecé justo a empaparme de este tema, decía, pues claro, o sea, no me gustaba por eso, ¿no? Y entonces una vez que, en efecto, una vez que yo tomé la dirección de DDCER, le agradecí a mis papás y le dije, pero ya no voy a estar aquí. Y entonces todo el mundo dice, ¿pero qué? Entonces eres lesbiana, o sea, todo el mundo me decía, eres lesbiana, eres, o sea, ¿qué te pasa? O te No quieres ir a eres una niña juntar, ¿no? normal. No era una niña normal, pero si tienes todo, ¿no? O sea, mi papá, pero aquí, hija, hay todo, si vas a dirigir, pues allá contratamos un espacio, pero tú puedes quedarte acá. Y dije, no, es que mis obligaciones son más. Y yo pienso que sí, una responsabilidad muy grande, pero también decía, creo que tenía que hacerlo conmigo misma, ¿no? O sea, es salir como de este vínculo de tantas violencias y que ahora regreso y digo, qué complicado es el panorama en los municipios, pero la verdad es que digo, qué bueno que no vivo allá, ¿no? O sea, porque vivía frente a, sí, vivía frente a un padrote, a un lado, yo sabía quiénes eran padrotes, ¿no? Y cuando me tocó darme como esa oportunidad de decir, tú estás haciendo algo mal, me dijo, pues sí, pero si tú hablas, pues tu familia también aquí vive, ¿no? Y aquí están. Entonces me di cuenta que no era una cosa de voy y te denuncio, ¿no? Si te das cuenta, al final hay muchas cosas complicadas. Entonces fue así como me empecé a involucrar, digo, pero no me empecé a involucrar con el tema de trata, si te das cuenta. Ajá, sí, Porque al final como marcaba mucho mi infancia, mi historia, mi familia y contexto, como que decidí un poco tomar por otro lado los temas y por eso entré al tema de derechos sexuales y me pareció que era importante. Creo que ahora lo hablo mucho más y pues conozco mucha gente, informantes y todo eso, pero ya como una visión investigadora, pero realmente como en la vivencia, no, porque sí me pegaba, ¿no? O sea, no me afectaba, pero sí me pegaba, pues recordar un poco las historias que vivía con pues estas personas, ¿no? Ahora, 20 años, pues no son nada, porque no son poquitos años, ¿no? Y es todo un trabajo, pues, de mucho, ¿cuál sería la palabra? Yo pienso que de mucho esfuerzo, pero de mucha lucha. Eso ha sido como constante. Yo no estuve en los primeros 3 años de DDCER, ¿no? Pero sí conocía mucho la historia de quien estaba y me decían, no, pues es que era muy difícil que nos abrieran un taller, ¿no? O sea, o que alguien te dejara ir a dar a su escuela un taller, ¿no? O que las negociaciones políticas no se volvieran solo en eso, en negociaciones, ¿no? Sino que al final sí tuvieran un beneficio y que era muy difícil porque entonces decían, ¿DDCER? ¿Qué es eso? ¿No?
Nadie sabía que era de ser, ¿no? Y entonces era muy complicado, ¿no? Y que tú tenías que ir a tocar las puertas y decir, oiga, yo soy experta, yo trabajo el tema, ¿no? Y que pese a que las dos directoras anteriores, pues eran académicas universitarias de la UAT, pues era muy difícil también la entrada en muchos espacios, ¿no? Y afortunadamente en la UAT nosotras entramos justo por eso, porque conocían a un docente de la universidad y a partir de ahí llegaron a la universidad y en la universidad les dijeron, pues les vamos a dar un cubículo para que hagan su trabajo, hagan actividades y bueno, pues ahí estamos, a veces estirando un poco y un poco más, pero llevamos los 20 años teniendo una oficina, un espacio en la universidad, ¿no? Ahora, ¿ustedes dependen de un recurso a nivel nacional o cómo No. es que se mantienen? Nosotros dependemos de como donaciones internacionales, Ah, ok. nacionales y locales. Dependerá mucho, pero en este momento dependemos de como donaciones de mecanismos internacionales. La mayor parte del tiempo ha sido así, a través de fundaciones o donadores internacionales. Ahora, bueno, por ejemplo, tenemos varios proyectos. Uno de ellos es el de Fondo Fiduciario de ONU Mujeres, que es el que financia una parte más grande de todo lo que hacemos en Tlaxcala en este momento, pero también tenemos otros donantes de otras áreas, ¿no? Hemos tenido a la Fundación Henry Ford, hemos tenido a la Comisión Europea, hemos tenido a la Embajada Alemana, o sea, muchas áreas, pero pues ahora hemos también diversificado un poco y entrando a las consultorías, ¿no? Que eso nos ayuda muchísimo en Tlaxcala para pues mantener a los equipos, ¿no? Y entonces aquí en Tlaxcala pues con las consultorías que se pueden dar ya sea a través de el Instituto de las Mujeres, ¿no? O algunas áreas de salud, pues puede ser como de alguna forma tener un recurso para que podamos subsistir, ¿no? Que cada vez es más complicado, por supuesto, pero sí nosotras se llaman organizaciones como de primera línea que reciben financiamientos internacionales y ellas pueden repartirlo entre en lo nacional. Y es un poco de donde recibimos. Afortunadamente, digo, sí, afortunadamente no me toca hacer como todo este esfuerzo de como millones de comprobaciones frente al SAT, pero sí como, pues sí, declarar y todo lo que tengo que hacer con todo el proyecto, pues sí, ¿no? Pero de las principales son donantes extranjeros. Ahora, a mí me gustaría como, bueno, obviamente parte del trabajo que tú comentabas que hacen y que me parece muy importante porque el tema de la prevención creo que sí tiene que ver con erradicar, pues, los graves problemas que hoy tenemos, ¿no? Y no se diga en el tema de la sexualidad, que también es un tema que, pues, ni se diga, o sea, yo recuerdo y pues era como imposible hablar hasta de tu menstruación, o sea, algo que es tan natural y que es tan normal que pues no lo puedes hablar con tanta naturalidad. Ahora creo que ya, pero tocando todos estos temas, que justamente también después de que viniste en el primer podcast, yo empiezo a conocer este proyecto de la ONU y que justamente está enfocada como en ciertos municipios. A mí me gustaría que nos platicaras cuáles son esos municipios que están ahora en Tlaxcala y qué es lo que haces a través de DECER y cómo es que eliges también estos municipios. Sí, nosotras elegimos a los municipios. Primero, este proyecto es un proyecto, nos ganamos la lotería, literal, ¿no? O sea, Sí. porque ganarse un proyecto de fondo fiduciario de 1 mujeres es muy complicado, ¿no? Fueron más de 1000 organizaciones de América Latina y del mundo, y de esas solamente 2 en América Latina ganaron. Una en México, que somos nosotras, y una en Argentina, ¿no? Entonces, Wow. imagínate el papel que tenemos frente al donante. Ahora, perdón, yo entiendo que si tú te ganas este proyecto, pues es también presentar un proyecto, o sea, Claro, presentar todo un programa y todo de cómo va a funcionar, que es así, ¿no? sí. ¿Cuánto tiempo les llevó preparar todo esto? Pues a toda el área no solo de proyectos, sino también a nosotras como cerca de un año, ¿no? Cerca de un año es estar totalmente documentando, haciendo, trabajando y pues empezamos a hacer, primero en Tlaxcala, cómo se eligen los municipios, fue a partir de cómo reconocer las cifras de cuáles son los de mayor incidencia delictiva, mayor violencia, los casos que reconocíamos más de violencia sexual, porque era un tema de violencia sexual, embarazo infantil y embarazo adolescente. Entonces empezamos a mirar las cifras, dónde eran los municipios y se hace una selección. En un primer momento elegimos San Pablo del Monte, Chautempan y Tetlanocan como de los municipios por esto, ¿no? O sea, San Pablo del Monte es un
tema importantísimo, pero también Chautempan. Chautempan tiene una cuestión bastante complicada, no solo en la cabecera, sino en sus comunidades. Y en el caso de Tetlanocan, porque tenía un componente importante, que era un componente rural indígena. Y entonces eso nos llamaba la atención. Y ya después se sumaron justo Teolocholco, como colindando con otros problemas mucho más agudos. Empezamos a trabajar Huamantla, ¿no? También empezamos a trabajar con Huamantla y empezamos a trabajar también con Apizaco, o sea, como con las zonas conurbadas, ¿no? Para hacer como este trabajo de prevención. Y lo que nosotras hacemos es, en un primer momento, se llama hacer como reconocimientos de problemáticas. Bueno, vamos a dar talleres con niñas, con adolescentes, con cuidadoras, papás, mamás y personas tutoras, pero también vamos con las autoridades municipales. Y además de eso, vamos con la comunidad, ¿no? Entonces, a contrastar todo lo que nos dicen a través de estrategias, muchas lúdicas, otras más de formación, pero por lo general a través de talleres, círculos de reflexión, entrevistas, toque de puertas, ¿no? Pinta de bardas, ferias informativas, o sea, vamos, perifoneos, ¿no? Estamos trabajando constantemente en los municipios y la idea es que no solo sea con un sector, sino que si vamos a erradicar o prevenir o atender la violencia sexual, tiene que ser desde todos los ejes, ¿no? Eso es lo que pensamos y entonces la verdad es un proyecto muy ambicioso, si te das cuenta, buscamos transformar la vida también de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres y es una de las formas que hacemos, no solo es detectar el caso, sino también a generar una ruta de actuación frente a esos casos. Entonces, si encontramos o localizamos en un taller una niña que vive violencia familiar, maltrato, si vive una situación de violencia sexual, abuso sexual, acoso, o si está embarazada, víctima de una violencia sexual o embarazo porque tuvo relaciones sexuales quizá con un hombre mayor, ¿no? Que es mucho de lo que encontramos, o que es entre pares, entonces vemos cuáles alternativas tiene y le presentamos este abanico de oportunidades. A ver, ahí están las posibilidades, puedes ir al DIF, puedes ir a tal, y la acompañamos en todo el proceso. Entonces, eso es lo que nosotras hacemos todos los días, ¿no? Todos los días y tenemos equipos multidisciplinarios, creamos una atención multidisciplinaria que siempre va acompañada de una trabajadora social, una psicóloga, una abogada y pues si se puede una médica o un médico y una enfermera. Y de ahí en fuera, pues personas voluntarias que nos acompañan a hacer actividades que se forman en estos temas. Entonces, pues estamos yendo hasta los lugares, pero no solo para hablar con las niñas. O sea, necesitamos hablar, sí, con las niñas, pero también con los papás, mamás, cuidadores, porque ahí está el problema, ¿no? Claro. Muchas veces ahí está. Sí. Y después con las autoridades, porque si las autoridades tampoco hacen su trabajo, nos rebotan todos estos casos. Y pues con la población en general, si tú conoces, si tú sabes. A mí eso es lo que me pareció sorprendente, Rose, que pudieras justamente conjuntar a los papás, en este caso a los adolescentes, niñas y hombres, ¿no? Y que también pudieras incluir a la autoridad. ¿Qué tan complicado fue para ustedes llegar y lograr lo que yo vi? O sea, porque yo ya fui y di testimonio de eso, pero ¿a qué se enfrentaron ustedes? Pues en un primer momento siempre justo a la cerrazón de ¿por qué vienen a hablar de ese tema? Aquí no hay violencia sexual, ¿no? Aquí, no, eso no existe, ¿no? Sí, y entonces ya cuando empezábamos a hablar, lo que pasa que el procedimiento era integral. Entonces no solo se llegó a decir, esto es violencia sexual, sino se le hablaba de derechos, se le hablaba de cómo está su comunidad, se le hablaba de cómo está la familia y después empezamos a ver qué es la violencia, por qué pasa la violencia, qué puedes hacer frente a la violencia y si tú has vivido violencia, ¿no? ¿Y dónde puedes ir si has vivido? Y entonces, como era tan gradual, pues estábamos pensando entre 6 sesiones hasta 12 sesiones con ellas. O sea, no era una cosa de, hoy te doy un taller de 1 hora y me voy corriendo, o te doy una plática express y ya, si aprendiste algo, qué bueno. No o sea, estábamos ahí.
metidas. Imagínate crear esto también en las escuelas, era muy complicado, porque a veces los maestros es que se retrasan, es que es muy complicado, pero nosotras era lo primero que encontramos, como es que son muchos días, es que no se puede dar en nada más en una hora, ¿no? No, es que tiene que ser un proceso continuo de evaluación, de Ujú. aprendizaje, Sí, sí, y eso sí. fue lo que, digo, nos costó con los presidentes, con todas las, porque tuvimos que hasta hacer firmas de documentos con intención, o sea, como, Mm, no de convenios, pero sí un documento y de intención de que sí voy a hacer los cambios a partir de lo que nos diga la organización. Y ujú. logramos eso, fíjate que nosotros siempre pensamos que San Pablo del Monte iba a decir no, y fue de los primeros que Sí. dijo, yo pongo a disposición a mi gente, a mi equipo, hagámoslo. Y hemos hecho un muy buen trabajo en las comunidades, en todas sus localidades, que Ujú. es impresionante, San Pablo del Monte, pero que hemos logrado ahí. Y justo Sí. eso con las autoridades, con las y los docentes también que se quieran capacitar, pues también lo hemos hecho y por eso hemos logrado que entrara la Secretaría de Educación Pública, pedirles que se capaciten, formarles, ¿no? No en una, Ujú. solamente una capacitación, sino fueron 10 sesiones de 2 horas, entonces Mm. 20 sesiones que se comprometan a participar, ¿no? O sea, sí es como amarrar de todos los lados para que realmente consigamos un resultado y fue así como logramos. Y con la comunidad fue mucho llegarle a los líderes comunitarios, a las comadronas, a las Mm. parteras, Ujú. ahora sí como las señoras del molino, a todo, y oiga, aquí estamos, ¿no? Ujú. Sí, sí, Queremos que sí. participe, queremos que podamos hacer algo. Y al principio era así como, no, ¿no? Y ya después ellas, voy a traer a mi comadre, le voy a preguntar que venga, ¿no? Y Ujú. ya cuando empezamos a ver, teníamos un grupo, no sé, de 4 o 5 personas y hoy tenemos, la verdad, grupos muy grandes de población de líderes comunitarios, 25, 30 personas de decir, no, si yo conozco un caso y cada que detectan un caso, nos ayudan, nos lo mandan, o ellas ya también se están atreviendo a decir, yo la puedo acompañar, ¿no? Y que es un poco lo que nosotros queremos hacer, que después de que este proyecto no esté, la misma comunidad sea quien atienda y quien diga, claro, por Algo aquí se es, puede hacer. ¿no? Esta es la ruta, ¿no? Sí, por aquí Ujú. es. Entonces, Ujú. o que las mismas autoridades, digo que lamentablemente muchas de ellas ya se van, ¿no? Pero que les Ujú. toque ese papel, ¿no? Como Claro, de, claro, así nos enseñaron, es de esta manera. claro. Pero sí es Y yo muy complicado. y yo creo que incluso las niñas, ¿no, Sí, claro. Rosario? O sea, yo digo que las niñas son una parte fundamental en tener ya toda esta información y que ellas en algún momento van a decir: "No, esto no se puede". O sea, no sé, yo creo que ellas van a hacer porque en los poquitos testimonios que nosotros obtuvimos de las niñas, yo sí podía verlas totalmente distintas. Claro. Quizá no con el porque es hasta curioso, pero como en las comunidades todavía te encuentras a las niñas que hablan agachadas, Ujú, con la voz bajita, ¿no? ujú, Y se presentan así. ujú, Pero estas niñas, a pesar de tener como este volumen de voz, ya hablaban con una seguridad ujú. de decir, yo sé cuáles son las violencias, Claro. ¿no? Y una de ellas decía, yo quiero ser abogada, ¿no? Porque justo yo creo que está viendo como yo qué puedo hacer para seguir trabajando o para seguir Ujú. ayudando a mi comunidad, ¿no? Entonces yo creo que ellas van a ser una parte fundamental para seguir apoyando a su comunidad. Claro, yo también lo creo, porque sí le apostamos a que las niñas no solo cambien, es como el sentido de su vida, sino Ujú, también tengan nuevas posibilidades y que ellas vean que sí hay otra cosa más que un embarazo, más que vivir en estas situaciones graves de violencia. Entonces, sí hemos rescatado a niñas en situaciones de trata, ¿no? En situaciones graves de violencia sexual, en situaciones de embarazo, ¿no? Que era un embarazo infantil y todo el mundo dice que no es cierto, ¿no? Y que ujú. al final pues sí están, ¿no? Son esos casos y esas cifras que nosotras de que mapeamos, identificamos, las conocemos y que muchas veces nos decían, no, es que hay poquitos casos de embarazo adolescente e infantil, que es una crítica que no. Y nosotros vamos a decir, aquí están, o sea, las niñas nos esconden, ¿no? Y cuando entregamos esos casos, pero muchas de ellas no van a los hospitales, ¿no? No van a por ese miedo, ¿no? O sea, como Claro, les han dicho que está mal, sí. entonces se quedan con la comadrona, se quedan y aunque digan que se tiene mapeado, pues no, realmente
hay muchas cosas que salen de las manos, ¿no? Y entonces, o que las niñas van y dicen, tengo 18 años, ¿no? Nos tocó un caso apenas que le decía a la titular del instituto, oye, aquí hay una niña de 13 años. La niña se presentó, tengo 16. No tengo embarazo infantil, es embarazo adolescente y es decisión. Mi novio tiene 17. Y sí, tú veías a un novio, bueno, una pareja joven, y entonces ya hasta que la mamá vino a mí y me dijo, no, la niña tiene 13 y él tiene 22. Dice, pero si nosotros decimos algo, pues ellos obviamente los van a llevar a la cárcel, le va a pasar algo. Entonces, pues así se va a quedar, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es como no notificaron, la niña está Claro. embarazada, no la llevan a revisiones Ujú. con esa idea. Y al final me dijo, yo al final, si no se puede, la voy a registrar a mi nombre, ¿no? De la Y mamá. entonces, sí, nos damos cuenta que no solo es que nazcan, sino también a veces son la idea de se quedan al nombre de los abuelos, ¿no? Sí, claro, claro. Yo me atrevo a asegurar, Rosario, que justo ahora que tocas el tema del embarazo infantil, que me parece que ustedes han puesto sobre la mesa justo estas cifras. O sea, el gobierno no ha tenido la capacidad de decir, sí, hay este problema. Por muchas razones, ¿no? Quizá Ujú, porque, pues obviamente, no sé si no tienen la capacidad para atenderlo, porque la infraestructura la tienen, claro. ¿no? Pero cuando yo escucho las cifras que ustedes dan, ellos como que dicen, bueno, creo que sí, tenemos Ujú. que trabajar. Y fíjate que a mí me llama la atención una cosa, porque al final de año te cuento que resulta que ahora refutan mis cifras. Ajá, las instituciones, ¿no? O sea, entonces refutaron las cifras de DDCER, ¿no? Y yo Mm. dije, o sea, te das cuenta cuánta, no quiero decir cuánta capacidad tengo, sino más bien cuánto miedo le tienen a las cifras a que tengan que Sí, decir que yo estoy mintiendo. ¿Se te das cuenta? claro, sí. Entonces, eso me llama la atención, ¿no? Yo decía, en Ujú. lugar de que asuma decir, no es tan grave como lo comenta, o ni siquiera nombrarme, pues, Claro, sí, ¿no? eso es No lo es de tan menos. grave, pero vamos a trabajar sobre ello. Claro. Esa es la forma estratégica de hacerlo. Estas son las líneas de acción que vamos a tomar Sí, como gobierno, ¿no? exacto. Pero yo creo que ha habido una cosa, digo, más allá de que no es el punto, pero que ha habido como de esta idea de no pasa nada, aquí no, ¿no? Y entonces no pasa nada ha generado que pues las cifras suban, que los casos no se atiendan, que realmente haya mucha opacidad, injusticia, Ujú. impunidad. Y creo que eso es un poco de lo que nosotras como de ser sí buscamos en todo momento decir, vamos a ayudar y acompañar, ¿no? Y vamos a luchar por eso, porque yo no voy a exigir a un gobierno del estado hacer algo si yo no lo estoy haciendo. Lo Claro, hago y digo, sí, yo sé cómo hacerlo, claro, ¿no? sí, sí, sí. A mí dime cómo hacerlo y sí lo hago, ¿no? A Ujú. mí dime qué hacer y sí lo hago, ¿no? Porque sí sé cómo, ¿no? Ah, no se puede hacer redes de mujeres, claro, porque yo lo he podido hacer, ¿no? Claro, De sí, cero sí, hemos sí. podido. Ah, no se Ujú. puede hablar con niñas y adolescentes, claro que se puede, ¿no? Sí, Se sí, llega a niñas sí. y adolescentes con estrategias menos adultocéntricas, con estrategias focalizadas, con perspectiva de infancias. Así se llega, ¿no? Ah, a Ujú. hacer campañas, sí, claro, se pueden hacer campañas, pero estas campañas donde todavía pones la idea de que fuiste víctima de violencia sexual y ponen a una niña con un condón, o sea, o la mano de una niña con un condón, como si ella fuera responsable de la violencia. Ajá, ajá, sí, Entonces, claro. o sea, no te cuidaste, mija, pues, ¿no? Sí, Imagínate, ¿no? Ese sí. tipo de cosas que nosotras estamos en esa exigencia, ¿no? Y ahora lo digo como en este papel como de ser, nos ha tocado entrarle a la exigencia. Ha sido muy complicado, sí, ¿no? Porque los costos políticos y los costos sociales también son muchos, pero creo que nos ha tocado estar mucho en la exigencia y mientras mi tiempo de directora sí ha sido como hay que exigir los 8 de marzo, ¿no? Cuando éramos 20 las que nos íbamos a parar el 8 el 25 de noviembre y exigir, eso era muy, ay, lo logramos, llegaron 50, ¿no? Y yo así, uy, no, muy qué contenta. Cuando Ujú, nadie quería organizar un 8 de ujú, marzo, ¿no? Cuando claro. nadie quería organizar un 25 de noviembre para marchar. Y digo que Ujú, ahora todo se politiza, que ahora hay otras estrategias, que ahora hay jóvenes, hay muchas expresiones del feminismo en claro, Tlaxcala, pues que ahora es, qué bonito, o sea, qué bonito ver que el boom del 2018 que ha traído a muchas colectivas, organizaciones y sobre todo en la defensa de los derechos de
las mujeres, pues me da mucho gusto, pero realmente sí hay que un poco acompañar la historia de este movimiento feminista y creo que debe ser hecho eso. Estar como en esta parte de ser de las primeras en picar piedra, en estar ahí, en exigir, en poner los temas sobre la mesa, ¿no? Quizá ninguna ley lleve mi nombre, porque ahora digo, no lleva ninguna ley mi nombre, pero no importa, ¿no? Sí, Para mí no. lo que me importa es que tenemos una ley de salud de avanzada, tenemos una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia con mayores elementos, tenemos, bueno, que teníamos una ley de juventud muy buena, ¿no? Que también tuvimos, bueno, y por lo menos no tenemos el tema de el retroceso en los derechos de las mujeres con el tema del aborto, que sería ideal y justo la despenalización, pero que sabemos que no es un tema de agenda, que sabemos que no es un tema de interés, pero que al final seguiremos ahí. Y nosotras seguiremos acompañando a esas mujeres que por violencia, por salud o por una cuestión decisional están en una situación de un embarazo no deseado y que nosotras podamos darles las alternativas para interrumpir el embarazo de forma segura y sin ser un espacio clandestino, inseguro para ellas, porque creo que las mujeres merecemos tener derechos, ¿no? Y eso sí es lo que he aprendido durante este tiempo. Tenemos que aprender a tener derechos y también a reconocer que las niñas, adolescentes y mujeres también tienen derechos y tenemos ese derecho más grande y que los hombres tienen que trabajar con sus masculinidades, Claro. ¿no? Sí, Tienen sí, que sí. trabajar con su ser hombre, que no nos toca a nosotras, ¿no? Claro. Les toca a ellos trabajar y entonces revisar sus privilegios, reconocerlo y pues eso, hacer una nueva sociedad, pero necesitamos a todas las personas, o sea, no solitas. Y por eso sí debe ser Tlaxcala desde sus inicios y ahora nos han dicho institucionales, ¿no? Yo lo pongo que somos más conciliadoras, ¿no? O sea, como en esta idea de si tú me invitas, Marisol, y tú estás en un sistema DIF, con todo gusto, Marisol, porque sé que tú eres una funcionaria y necesitas una visión de fuera para trabajar. Claro. Si tú me invitas como sociedad civil, pues claro que lo voy a hacer, ¿no? O sea, yo no estoy contra las instituciones ni de ser, sino estamos aliándonos para estar ahí. Y por eso nos pesa mucho que en este momento hay una cerrazón a la sociedad civil. Bueno, hay muchas compañeras que ahora están en los espacios del gobierno, ¿no? Y que partieron de una colectiva o de una organización, pero al final, pues sí vemos que hay mucha cerrazón de que no participemos en temas grandes de agenda, como el tema del embarazo adolescente, ¿no? Claro. O sea, es un tema de agendísima y que nosotras, yo puedo decir que en Tlaxcala somos de las organizaciones que hemos impulsado desde que se implementó la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, fuimos la organización que se ha capacitado no solo a nivel nacional, local, sino a nivel nacional e internacional sobre cómo vamos a hacer para prevenir el embarazo infantil y adolescente, ¿no? Y entonces, imagínate, ahora no estamos en un grupo estatal de prevención del embarazo. ¿Por qué? Porque no quieren, ¿no? Pero tampoco hay una estrategia clara. O Claro, sea, exacto. es Ahora, eso. híjole, es que de verdad, de pronto sí hay muchas personas que piensan que este problema no es grave, o sea, Sí. que no existe, ¿no? Es como de, no pasa nada. El propio gobierno, de alguna manera, dice, no, esas cifras, ya desmentir tus cifras es decir, no es cierto, estás equivocada. Échale ganas porque seguramente tus datos son otros, mis datos son otros, ¿no? Pero si nos recuerdas, a mí sí me gustaría que precisaras la cifra que diste. Sí. Pues fíjate que nosotras encontramos una cifra de más de 115 embarazos infantiles en Tlaxcala. Bueno, las cifras oficiales dicen que son 54, 56. Otra autoridad dice que son 3, ¿no? Y entonces, bueno, yo les dejo que son más de 115 casos y entre ellos son temas que han ido a interrupción del embarazo, otros que han continuado el embarazo y que hay nacimientos, ¿no? Y estamos hablando de 115 niñas menores de 14 años. ¿Eso qué quiere decir? Niñas entre 10, 11, 12 y 13 años siendo mamás en Tlaxcala. Y yo digo que ninguna niña tendría por qué atravesar un embarazo en este momento de la vida. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas está ni preparada ni física, ni psicológica,
¿no? Y decimos, no, pues a lo mejor es porque ya se despiertan muy chiquitas, el despertar. Claro que no, muchos de esos casos, más del 90% de esos casos, son porque las parejas son mayores, ¿no? Las parejas, estamos hablando entonces de un problema de violencia sexual, porque aunque las enamoran, el adulto de 25, de 20 años, teniendo una relación con una niña de 12, no es una relación pareja. Estamos hablando de esta asimetría de poder donde el otro ejerce sobre las mujeres y muchas veces son las niñas, ¿no? Entonces, sí hay muchos casos, nosotras hemos detectado, y pues alrededor del embarazo adolescente las cifras no se han movido, son más de 3,000 casos que tenemos de embarazo adolescente al año. De esas no son las que tanto refutan, pero de las niñas sí, y justo es el tema de que el embarazo adolescente pues es un pendiente, o sea, ¿por qué tendríamos que tener niñas y adolescentes embarazadas en Tlaxcala si la política nacional y pública funcionara, ¿no? Y desde 2014, 2015 se lanzó la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente y la verdad es que ha sido una buena estrategia, solamente que la aplicación es donde fracasamos y en Tlaxcala ni siquiera hemos podido lograr un programa para atender el embarazo adolescente, ¿no? Imagínate. Que es lo peor de todo. Que es lo peor de todo, ¿no? Que ya se tiene muy mapeado y que la Secretaría de Salud hace un trabajo excepcional, la gente que operativa, ¿no? Que está a cargo de esas áreas hacen un trabajo excepcional, no me puedo quejar ahí, hacen un trabajo muy, muy valioso, pero si son 2 personas para todo Tlaxcala, claro. O si son 3 personas, estamos hablando que pues es un tema bastante complicado. Hoy la alerta de violencia de género también pide que pongamos atención a estos temas, a estos casos, y pues nosotros lo que buscamos es eso, primero localizarlos, ¿no? Buscar alternativas con ellas, con su familia, y ver si es viable con su familia, ¿no? Porque los principales violentadores, los principales que embarazan a las niñas a veces son los tíos, los abuelos, los padrastros, y entonces pues hay que buscar mecanismos de reparación de daño. Justo eso te iba a preguntar, porque, o sea, más allá de que si hablamos del número de cifras que es grave, o sea, pensar en este momento que en Tlaxcala hay más de 100 niñas y desde los 10 años que pueden estar embarazadas, si te vas a qué pasa con esta niña después de que es mamá. O sea, Claro. ¿hacia dónde va su vida? O sea, yo no creo que tenga un plan de vida que diga, ay, no, pues a los 3 empiezo la prepa y luego mi universidad. O sea, no creo que haya un plan. Claro. No sé si recuerdas la nota del 1 de enero y que fue una cosa que yo publiqué en mi muro personal. Decía, es una mamá adolescente, el primer niño de Tlaxcala, claro, ¿no? Sí, y entonces la adolescente es de 18 años y dice, y es su segundo hijo. Si nos ponemos a pensar, o sea, piénsenle, 9 meses del embarazo tenía 17, otros 9 meses del otro embarazo tenía 16. Se embarazó 15, 16 y que haya dejado un espacio entre uno y otro. Estamos diciendo que al cumplir 18 años ella tiene 2 hijos. Y eso es alarmante, ¿no? Claro. Porque entonces eso provoca que haya muchos más hijos y que nos ha tocado, por ejemplo, hemos visitado Cacamila, que es una de las comunidades de San Pablo del Monte, y que para nosotros ha sido sorprendente ver, o sea, sorprendente porque yo veo a las niñas teniendo niños, ¿no? Y para mí era muy impresionante porque entonces se agudizan todas las desigualdades. Por supuesto, las niñas analfabetas, ¿no? Las niñas enfermas, las niñas y los niños sin condiciones dignas de vivienda, las niñas y los niños pues sin ropa, sin alimentos, ¿no? Y que es muy complicado, ¿no? Es muy complicado y decir, ¿no? Es poco sensible no llegar allá y decir, algo está pasando en Tlaxcala, y entonces eso nos damos cuenta, ¿no? Y no solo ahí, vamos a San Isidro, vamos a otros lugares, vamos a comunidades alejadas digo, no porque todo el mundo ya ahora vamos a ir al mismo lugar todo el mundo, ¿no? Porque eso es un poco lo que hacen, ahora voy a ir allá, para que digan que ya vine a trabajar allá, ¿no? O sea, no,
yo creo que es como revisar en todos los municipios. Hay miles de comunidades que están incomunicadas, hay miles de comunidades que no tienen servicios adecuados, que la caravana de salud va una vez al mes, no les da anticonceptivos. Nos tocó ir, ni siquiera con adolescentes, ahora te lo cuento, con señoras. Estábamos en Citlaltépec y yo le digo a una señora, oiga, y, o sea, y los métodos anticonceptivos, yo llevando mi caja de condones, ¿no? Y los métodos anticonceptivos, y ella, no, no hay. ¿Cómo que no hay? Y le digo, ¿qué les pone? Pues no, dice, la que quiera se pone implante, y dice, ya la que no, no te ofrecen algo más. Y para mí era muy impresionante, ¿no? Y durante el tiempo que estuve en una actividad haciendo allá, que fue casi medio año, todos nosotros, hay que llevar condones, hay que llevar esto, y hay que enseñarles. O sea, sí está, Claro. pero, y les decía, ¿cada cuánto viene la caravana? Y me decían, bueno, a veces una vez al mes, pero viene a mastografía, viene a lentes y a dientes. Es lo único que, y yo, o sea, pero la salud sexual, ¿no? Y me decía, pues de eso no hablamos. Y entonces sí te das cuenta que no solo son los hijos, sino la calidad de vida, los temas que bien complicados, pero no solo en ese municipio, fuimos y recorrimos muchos que antes quizá no veíamos como un problema, ¿no? Pero los más alejados siempre van a tener un problema de que no les llega toda la información y los recursos y mucho menos los servicios. Entonces es complejo, pero nosotras justo buscamos eso, como de ser Tlaxcala, pues sí nos ha tocado decir sí vamos, porque es una comunidad y es muy alejada, pero sí hay que ir porque necesitamos cambiar también, o por lo menos inyectar un poco, un granito de duda y de nuevo conocimiento a las niñas, adolescentes, mujeres, a la comunidad y decirles que pues hay otra forma, ¿no? Yo solo te acompañé a una parte donde tú has estado, pero tú que has estado en todas, ¿hay algo que realmente te ha sorprendido de ver a partir de que ustedes llegan y platican con los papás y con las niñas y con las autoridades? Digo, porque creo que a veces también esos pequeños logros es como de decir, tú personalmente valió la pena. O sea, Sí, valió la pena hacer todo el esfuerzo, aunque a lo mejor no estés cambiando a una sociedad completa ni a un salón completo, pero ¿de qué te ha dado emoción de continuar? pues yo creo que una de las actividades que hacemos tanto con niñas como mujeres y con la comunidad es, bueno, y tienen un proyecto de vida, ¿no? Y entonces enseñarles a construir proyectos de vida o decirles que sí es posible otra vida, eso es lo que me ha fascinado. O sea, cuando nosotros llegamos, no, pues así es, ¿no? O sea, así es normal. Y entonces, cuando vemos, o sea, imagínate esas mujeres de 6 meses que trabajamos, la vez que la vi me dijo, es la primera vez que no me da miedo hablar. Ay. Y tengo tanto orgullo y tantas ganas de llorar porque nunca habían escuchado mi voz ni lo que yo pienso y opino como mujer. Y entonces para mí era, guau, o sea, Sí, decirle a una mujer que nunca le han dado la posibilidad de decir, aquí estoy, es mucho. Y con las niñas, así como poder decir que yo no quiero o que yo sí quiero tal cosa, para mí ha sido muy valioso. Con las niñas nos tocó un caso de una niña que en una de las comunidades que hay un rito donde participan puros hombres, y ella fue y dijo, ¿pero por qué puros hombres? Las niñas también podemos tocar instrumentos. Y las niñas también podemos ser comandantas. Y las niñas también podemos. ¿Por qué nos dicen que no? Y entonces, entre tanto, ¿por qué nos dicen que no? Bueno, que acompañe al comandante. El próximo año voy a ser comandanta, me dijo. Y le dije, sí, está bien, estoy de acuerdo. Para mí, si te das cuenta, a lo mejor no es como, ya dejó de serlo, ¿no? O sea, porque se requiere, por supuesto, una transformación total y que todos los días trabajamos, por supuesto, y que yo todos los días salgo y digo, ay, vamos a hacer algo, pero realmente sí creo que es muy importante, pero nada de esto se daría. Yo soy la cara pública de ser. Pero la verdad es que nada de esto se daría sin toda la gente que me ha acompañado. Claro, sí, sí, sí. Y que muchos son promotoras y promotores muy jóvenes y que creen en el proyecto, que creen en DEDESER y que creen que al final sí hay una retribución, quizá no económica, pero sí decir, ay, yo participé en esto, ¿no? Ay, yo sí fui parte, yo estoy aquí. Entonces,
para mí ver eso sí es no ver mi potencial ni político ni nada, porque mucha gente dice, es que los forman para que sean sus seguidores, y yo digo, no, yo formo y capacito para que en algún momento en otro espacio donde estén, por lo menos tengan lo mínimo básico para no defraudar a las carreras de donde salen, ¿no? Entonces, y ya ni se diga, Rosario, ahora recuerdo que justo una de las niñas era también aceptar su origen, ¿no? claro. O sea, su lengua, porque a muchas les da pena. Ya después a mí, por ejemplo, esto de las escuelas bilingües, me parece bien, pero te quedas en la primaria y cuando pasas a la secundaria, olvídate, no puedes hablar el idioma, ya no lo practicas y ya se te olvida. Entonces digo, pues yo creo que ahí no se hace mucho, ¿no? Pero también verlas con ese orgullo, decir, me da gusto saber que soy indígena. Claro. Y que hablo mi idioma, ¿no? Entonces digo, wow, eso también es increíble, lograr que puedan amar su identidad, ¿no? Claro. Y pues eso es el trabajo que ustedes hacen. Sí, pues nosotras con las niñas, fíjate que al principio decía, ¿quién es indígena, no? Y nadie. Y todos, sí, no, indígena no. Y ya cuando les hablamos de la importancia de autoaceptarse, definirse, y además de eso de que no es algo malo, sino que yo les decía, ustedes pueden volverse en intérpretes, pueden volverse historiadoras, entonces el sinfín de cosas que pueden hacer, y les digo, la verdad es que estamos haciendo mucho porque ustedes sigan conservando su identidad y que sigan generando, ¿no? Y entonces muchas decían, sí, y entonces ya cambiaron las listas ahora que en la segunda, tercera sesión y decían, sí, y después era, sí, todas, ¿no? Entonces, así como dije, me daba mucho gusto porque era una forma, nosotros no trabajamos como en esta visión extractivista del conocimiento, sino vamos con ellas, ¿no? Y eso es una cosa que también, digo, y yo puedo decir, yo me aplaudo, pero no, o sea, aplaudo un poco el trabajo de todo mi equipo y de todas las compañeras que estamos, porque sí ha sido como, vamos a ir con los líderes comunitarios que nos digan por dónde, ¿no? Porque ellos conocen y qué sí, que no, su contexto, ¿no? Que sí, que no, y con quién sí puedo entrarle, con quién no, hasta dónde puedo entrar, hasta dónde no. Y entonces, así fuimos entrando. Y entonces, recuerdo mucho un compañero me decía, bueno, doctora, pues ya está aquí, ya tienen varios tiempos, pero ahora le va a tocar también aprender náhuatl, ¿no? Y yo sí, es el reto del siguiente año, ¿no? Le va a tocar aprender náhuatl, ¿no? Entonces, sí les va a tocar. Claro. ¿no? Y pues la verdad sí me retan, ¿no? Pero pues también decir sí, pues claro. Sí. Yo tengo que hacerlo por eso, no porque diga, ay, ahora ya, no, que bilingüe soy, pero no, más bien como en esta lógica de, si yo también quiero entrar, tampoco puedo entrar solamente decir, hola, ya vine y a robar un poco de su historia, sus costumbres, sus creencias, y la verdad es que creo que eso no ha sido el papel, porque afortunadamente la comunidad nos ha recibido mucho, y bueno, yo tengo un origen de trabajo social, entonces, la verdad, el trabajo social comunitario me apasiona, me gusta, o sea, yo sí digo, ay, yo de aquí soy, ¿no? O sea, sí, me gusta la incidencia política, me gusta la gestión, me gusta los espacios públicos que antes no los probaba, porque antes éramos como una organización de mucha comunidad, y no era mucha visibilidad, ¿no? Y ahora pues tratamos de combinar, ¿no? Imagínate el desgaste para nosotros, luego quieren un evento público, pero también tengo que estar en un evento comunitario, entonces... Pero sí, es muy importante el trabajo en comunidad, es un desgaste importante, pero es maravilloso mirar que no solo me transformo a mí, porque yo sí también veo, esto no debo decir, esto debo cuidar, esto es un aprendizaje para mí, ¿no? Sí. Y llegar a las comunidades con humildad, llegar a las comunidades con enseñanza, o sea, con algo, con apertura, ¿no? Sí. Y entonces llegas... Ponerte a nivel de donde estés, sí, ¿no? Y entonces sí, o sea, en efecto, llegamos con todo, pero sí es un trabajo todos los días constante que sí nos reta. Pues miren ustedes si no valía la pena que volviéramos a hacer otro podcast con Rose. Y la verdad es que, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero quisiera, una es que no te vayas sin que contestes nuestras cartas, pero la penúltima es decirte quién puede acudir a ustedes, o sea, quién puede buscarlos a ustedes. Ya escuché que sí, quienes requieran como este tipo de servicios, pero tú dinos para que pues, la gente pueda saber si realmente los pueden buscar a ustedes para, no sé, una conferencia, no sé, tú dinos. Bueno, nosotros tenemos 5 programas
clave, rápido Ok, los voy a contar. sí. Uno es la difusión de derechos sexuales y reproductivos, y ahí damos cursos, talleres, conferencias, charlas, ¿no? En escuelas, en comunidades, donde quieran. Nuestros servicios son gratuitos, nada más les pedimos a veces la constancia, Ok. o nosotros buscamos cómo llegamos a los municipios, a los lugares que Ujú, están. Entonces estamos ahí, esa es una difusión. Todo el tema de la prevención, ¿no? ujú. Estamos trabajando en temas de embarazo, género, violencia, trata de personas, feminicidio y aborto, que es un tema como también que nosotros llevamos en agenda. Ujú, Y eso sería como nuestro primer programa. El segundo es atención a las violencias y ahí pues tenemos asesoría no solo psicológica, sino también jurídica, ¿no? La asesoría legal es fundamental, del trabajo social, consejería, atención en crisis, ¿no? Entonces, mm, ahí, ahora sí como entramos todos los temas de violencia familiar, de pareja, la violencia sexual, con todo gusto, ¿no? Pues digo, es un tema que es muy grave, ¿no? Que sí lo tengo sí. que poner, es muy grave en Tlaxcala la violencia sexual hacia niñas, adolescentes y jóvenes. Las cifras igual seguirán siendo una cosa que está ahí pendiente, pero la realidad es muy amplia y muy fuerte, ¿no? Ujú, Entonces estaba ahí muy ligada a la trata de personas, por supuesto. ujú, Y hay atención a las violencias, tenemos un área de atención psicológica para temas que tienen que ver con violencias, con estragos del abuso sexual o todo lo que tenga que ver, tiene que ver una cuestión gratuita. La atención de la abogacía, que tiene que ver con cuidado, guarda custodia, el tema de pensión alimenticia, violencia cibernética o violencia digital sexual, que es ujú. la asesoría, damos completamente gratuita, y el tema que tiene que ver con aborto. En el tema de aborto, nosotros damos consejería, acompañamiento, alternativas y pues sí, sí es como el trabajo que más hacemos. Lo resumo en Ok. este sentido, pero pueden ir niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes que requieran métodos anticonceptivos, ¿no? Ujú, Que estamos luchando justo por seguir conservando los anticonceptivos como que nos vienen dando desde ya hace mucho tiempo para poder darlos en las comunidades ujú. y que pues seguimos difundiendo, distribuyéndolos y son alternativas para las personas. Eso me parece fundamental que a veces no hacemos el trabajo de las instituciones, más bien acompañamos el trabajo de las instituciones y Ujú. guiamos un poco el camino con rutas de actuación, con rutas claras, no para que no vayamos a dar una vuelta a todos lados y no sepas a dónde llegar. Y Claro. entonces justo lo que buscamos es eso, la prevención del embarazo, de las violencias, el tema del aborto, el tema la salud sexual y reproductiva y por supuesto los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y cómo pueden llegar con ustedes? ¿A través de sus redes o cómo se acercan? Sí, bueno, a través de nuestras redes nos pueden contactar en Facebook como DDCER Tlaxcala, en Instagram también estamos así, o pues a mi Facebook personal como Rosario Texis, que a veces es como la forma que identifican, así me pueden buscar, y al 246-115-1601, que es un teléfono que estamos usando para las atenciones, para poder pedir una cita, una asesoría, una conferencia, un curso, con todo gusto podemos participar en estas actividades. Ok. Pues muchísimas gracias, Rosario. La verdad es que siempre es un gusto escucharte. No solamente toda tu preparación habla de ti, sino realmente la congruencia entre hacer todo este cambio que estás haciendo en las diversas comunidades, con las niñas, que yo ya lo vi, ya lo comprobé, y la verdad es increíble el trabajo que haces. Y eso, pues digo, de verdad que yo te admiro porque haces mucho trabajo con poco recurso y convocas, convocas y logras que haya este cambio, ¿no? Y yo pues creo que esa parte se agradece cuando tú ves también las realidades que pasan en estas comunidades, pero como tú dices, esto existe en todo el estado, Ujú. no estamos hablando ni del sur ni del norte, porque antes como que era así de más en el sur o más en el norte, no, yo creo que ahora el tema es generalizado y es voltear a ver qué está pasando también en nuestras comunidades, ¿no? Pero no me gustaría dejarte ir sin que respondas unas cartas que están ahí, que tú me escojas Ah, 3, yo. me las pases y vayamos viendo qué nos vas a contestar. Muy bien, voy a A ver, pasarte esta. ¿ok? ¿Quieres que me espero? No, pásamelas de una vez, por favor. Ok. Voy a agarrar una de cada color para que. No, a ver Ok. esta. Yo indecisa. Ante la vida. Ajá. Ok. Mm, ok.
Bueno, vamos a empezar con esta, que creo que un poco ya lo platicaste, pero a lo mejor esta es como muy específica. Dice, ¿qué fue difícil de tu niñez? Pues, no, creo que el contexto, ¿no? Y un poco, ahora lo puedo decir, el descuido, porque yo tengo una familia de muchos hijos y entonces siempre veía como, pues, son muchos hijos, ¿no? Y entonces era como que te atiende alguien más, que te atiende alguien más, y sí fue como mucho esa ruptura con el linaje materno, que todavía me cuesta, por supuesto, ¿no? Que Ujú, trabajo mucho, pero que sí como romper con lo que esperan las mamás de nosotras está ujú. muy complicado, ¿no? Sí, sí, Y sí. entonces, ahora que me preguntan de la idea de maternar, ¿no? Que no me lo preguntas, pero la idea de maternar digo, no, no quiero, no porque me vaya, como dicen, te quedas sola, no sé qué, no, porque no quiero como siempre hago burla que mi linaje repita todo lo que ya tengo, entonces prefiero que no, pero mi niñez fue muy acompañada de un poco del abandono justo de, pues no de otras personas, pero sí como tantos hijos, pues te dejan, Claro, por sí, supuesto, sí, sí. ¿no? Entonces tienen que ocuparse del más chiquito, y yo tengo un Ujú, hermano de once meses, ¿no? Menor que yo, y entonces, pues había que ocuparse del más chiquito, ¿no? claro, Y sí, entonces, sí, pues a mí sí. me fueron como, y además yo era somos dos mujeres, entonces los demás son hombres, son 5 hombres. Y pues era una visión pues muy masculina también Claro, del asunto. Y pues eso es un poco lo que todavía, no digo que me pesa, pero sí es como una cosa que viene en mi historia personal, ¿no? claro, sí, sí, Entonces, sí. sí, un poco el descuido, el alejamiento, pero ha sido como ese es el espacio, ¿no? Ok. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿has cambiado tus metas de la vida? Pues no, fíjate que soy una mujer como que me fui construyendo y me he ido construyendo. Sí, la verdad es que sí soy como muy clara de qué quiero, Ujú, ¿no? ujú, Y qué quiero y por eso no soy tan, no sé, soy muy complicada, pero no soy tan complicada como para decir, no, este es el camino, ¿no? ujú. Por aquí, por acá, porque, sí me gusta los retos, me gusta la creatividad, me gusta, o sea, no soy una mujer como ni tradicional, no soy una mujer que dice, pues espero que, ¿no? Que llegue un novio, una pareja, no, o Ujú. sea, si llega 1, 2, 3 años, está bien, ¿no? Si llegan más, ¿no? O sea, igual me transformo o busco otra Ujú. postura. Estoy en esa apertura siempre como de probar nuevas cosas, ¿no? Que impliquen viajes, ¿no? Que implique dinero, porque con eso hacemos todo, Claro. y salud y por supuesto que el acompañamiento, ¿no? Yo creo como en esta idea de construir familias y no digo, tengo muchas amigas que son mi familia, Ujú, ¿no? ujú. Y para mí es muy importante eso, o sea, como a lo mejor pienso que tengo otra familia como nuclear, pero tengo otra familia a la que amo y adoro mucho, que es la familia que construyes, ¿no? Claro, Y la sí. familia que tú eliges. Sí, sí, Y sí. eso yo es lo que construyo y elijo y sé que no estoy sola, que vengo acompañada de muchas cosas y que si nos acompañamos podemos lograr mucho, porque yo no vengo por una cosa personal. No vengo porque Rosario Texas Mm. sea, ¿no? Sino más bien porque creo que Rosario Texas puede hacer para muchas, ¿no? Okey, muy bien. Y la última dice, ¿qué es lo que más agradeces de tu vida? Pues yo creo que lo que más que agradezco es la capacidad que tengo de reflexionar, ¿no? No sé, esta inteligencia para poder en algún momento hasta poner los pies en la tierra Ujú, y la creatividad que tengo para resolver los conflictos y problemas que enfrento y creo que eso es la disponibilidad también al cambio. Eso ujú. creo que es fundamental para mí y creo que sí, sí, en este dinamismo de la vida, yo pienso que nada es inamovible, todos nos movemos y nos movemos para donde se pueda, pero también hay que saltar para que no nos toque lo mismo a todas, ¿no? Okey. Oye, y por último, ya ahora sí vamos a terminar. Este, me gustaría que les dieras un mensaje justo, como sí a las mujeres, pero a las mujeres estas niñas que de pronto, eh, no encontramos como un rumbo, incluso no nos hallamos en nuestra propia familia, ¿no? Digo, tú lo viviste. Claro. ¿Qué les dirías a todas ellas? Pues yo creo que una puede hacer familia en otros espacios, yo creo en eso, pero también creo que la importancia en el no callar, ¿no? De levantar la voz, de decir sí puedo, sí quiero otra cosa diferente, O creo que no es, quiero. o no quiero, exactamente, ¿no? Solamente no quiero y no Ujú, me gusta, también es una forma de decir, entonces creo que mientras más sumisas y calladas nos quieran tener, tenemos que empezar a hablar y a levantar la voz en los espacios y decir,
yo puedo, porque yo soy poderosa, soy valiente, yo creo en mí, y porque nadie va a creer más en ti, ni tu pareja, ni tu papá, ni tu mamá, ni la persona que digas que es más cercana a ti. Si tú no crees en ti misma, esto no funciona. Y no es una venta de amor, no, sino más bien es una cuestión de que hay días que no te quieres, está bien, pero todo el tiempo es decir, mañana ya, ¿no? Mañana tengo que salir de esto. Claro. Y entonces transformar, porque somos dueñas justo de nuestro futuro, de nuestras decisiones y de nuestras posibilidades, y en ese sentido pues está que nosotras podamos ser niñas, adolescentes o mujeres con decisión. Eso es lo que creo. Y apostarle a los cambios, porque los cambios siempre ayudan. Ay, qué bueno. Oye, pues muchísimas gracias, Rose. De veras que estoy muy agradecida de coincidir contigo, no Gracias. solamente en grabar ya el segundo podcast contigo, sino coincidir de una manera, pues más de conocerte. La verdad, te admiro mucho. Eres una Gracias. mujer por demás inteligente, pero muy valiente y fregona como nuestro eslogan. De verdad que yo admiro todo este trabajo que haces y que lo haces en nombre de muchas mujeres que a lo mejor quisiéramos también estar ahí haciendo algo al respecto. Pero gracias. Gracias por todo este trabajo que haces con todo tu equipo, como tú bien lo dices, nada podría hacer sin el equipo que nos acompaña, ¿no? Quizá uno es quien pone la cara, pero atrás hay un gran equipo. Entonces, claro, mi reconocimiento, salud por tu vida, Rosario. Salud. Muchas gracias. Gracias, sigamos transformando la vida. Ay, sí, y gracias también a mi equipo que está aquí, a Lili, a Patti, a Ali, que hoy está aquí con nosotros, muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted por seguirnos, por compartir, por hablarnos, por emocionarse de saber quién es nuestra próxima invitada, y la verdad es que para mí es un placer tener a tantas mujeres que tienen una meta muy bien definida, que saben a dónde van, y que yo creo que esto nos ayuda a seguir inspirándonos, a seguir confiando en nosotras, a saber que podemos, desde donde sea que estemos, todas podemos hacerlo. Entonces, muchas gracias. Nos saludamos en el próximo podcast y salud. Salud. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.